Bueno, seguimos para contarte mejor. Estábamos hablando de la democratización de la justicia en realidad, pero vamos a volver a Río Negro con respecto a lo que está pasando a nivel nacional. No podemos dejar de hablar de esto que explotó, que es, dijo Lilita Carrió entre lágrimas el otro día, que este es el robo más grande de la historia de la Argentina con respecto a la presidenta y Lázaro Báez y todo esto que estamos viendo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hay cosas que depende de quién las diga también. Realmente el sistema de corrupción instalado que hay en la Argentina, no de ahora, de muchos años, tiene que ver con una cosa que nadie quiere hablar, que es cómo se financia la política. Y después, una vez que se cumple la finalidad de financiar la política, la plata va para cualquier lado y está totalmente desmadrada. En realidad hay un proyecto económico para desde la economía y desde la corrupción que genera el ejercicio del poder, dominar la política. Que tiene que ver con esto, con la ausencia de oposición y de controles que claro. Yo decía hoy. Lilita Carrió lo dice muy bien. Quererle las lágrimas a Lilita Carrió es como quererle la sonrisa de maravilla después de la pelea, digamos. Es decir, ya eso está un poco agotado. Lo que hay que ser contundente, no se puede estar todo el día denunciando, pero sí es cierto que el kirchnerismo ha hecho de la obra pública y de la concentración de los elementos económicos del Estado, todo el sistema de subsidios, todo el tema de YPF, una gran caja política y de ahí dominar el ejercicio claro. De la política, comprar la oposición. Entonces el sistema deja de funcionar porque los partidos de la oposición empiezan a ser asalariados del poder claro. También y bueno, y ahí se resquebraja todo hacia abajo. Por eso que empieza la falta de credibilidad, el que se vayan todos, la indignación ciudadana, todo fundamentado, pero es un sistema que tenemos que pararlo porque en algún momento hay que volver a creer y volver a edificar la credibilidad. Todo esto que se está... Viste que en nuestro país también las cosas depende de quién las diga y en qué momento se digan, porque Lilita está diciendo que ella denunció muchas de estas cosas hace 3, 4 años atrás, lo cual es cierto. Sí. De esas puntas las denunció. También mi amigo Jorge Asís escribió un libro, La marroquinería política, donde la mayoría de estas situaciones ya empiezan a estar descriptas. Todos sabemos que la obra pública de Santa Cruz es una gran financiadora del poder. Claro. Y cuando se terminó en Santa Cruz, se empezaron con el resto de las provincias patagónicas, con Tierra del Fuego, y no lo hicieron abiertamente en Chubut porque estaba Las Neves, que era opositor. Entonces claro. Saltaron Chubut y cuidado, vinieron también a Río Negro, la gran obra pública nacional de Río Negro, que es la Ruta 23, está, creo, a punto de empezar a ganar popularidad también, porque... Claro. Porque el sistema... Y se habló en un momento de Gancedo y esto, ¿no? No, más allá de las empresas, sí. Hay una cuestión de sistema. Es decir, claro. Esto que le permite vender a las vialidades provinciales la obra que estamos haciendo, en realidad las vialidades provinciales son intermediarias de un envío de fondo nacional con la empresa atada. El convenio entre la vialidad provincial y la vialidad nacional lo que permite es eludir la licitación claro. y aceptar la sobrepreciación de la obra. Después, además, la vialidad provincial toma a su cargo la fiscalización. ¿Y cómo va a fiscalizar a alguien que es socio de los beneficiarios? Por lo tanto, donde tiene que haber 10 centímetros de compactación, empieza a haber 7 porque el inspector no los ve. En donde tiene que haber 3 centímetros de asfalto empieza a haber 1 porque el inspector no los ve, y entonces ahí se empiezan a hacer, además del sobreprecio, se empiezan a hacer otro tipo de economía y dan un margen que es realmente vergonzoso. Claro. Entonces, contra eso es lo que está empezando a salir ahora, pero además que tiene que ver con el delito moderno, que es el tema del lavado de dinero, el eludir los controles internacionales,
realmente parece una novela de ciencia ficción todo lo que estamos viendo. Pero esto tiene que tener un costo, digo, porque yo no sé nada de cómo actúa la justicia frente a estas cosas, pero uno ve estas cosas, ¿no tiene que actuar un fiscal de oficio? Sí, no bueno, sé pero la cómo justicia actúa según el momento, es decir, no es lo mismo la justicia cuando un gobierno empieza, un gobierno en el medio, que al final de un gobierno. En realidad, el primer síntoma que un gobierno se está acabando el poder político es cuando empieza a actuar la justicia. Claro. Porque la justicia también es una entelequia que la presiden hombres y mujeres que están atentos al vaivén político y que además llegaron al lugar donde llegaron también por de alguna manera política. Por una cuestión política. Claro. Entonces, bueno, tristísimo. Dicen, bueno, pero es que todo es perfectible. Pero estamos mirando todo esto, que se están robando de todo, que nosotros tenemos que vender un auto para comprar $100 y estos sacan valija con no sé cuánta plata, aviones enteros, y nadie hace nada, la justicia no hace nada, es un mamarracho. Bueno, dicen que el único momento que los jueces son realmente independientes es el momento en que un gobierno se empieza a caer y pierde el poder político y todavía no nació el nuevo poder. Es el pedazo de historia donde realmente tenemos jueces. No sé, porque cuando un gobierno se empieza a caer, ya hay una oposición que ya empieza a comprar y los jueces empiezan a actuar en función del que va a venir. Pero hasta que eso no suceda, hay una transición. Bueno, en todos lados está este ejemplo. En Río Negro hay un sector de la justicia que apostó al triunfo de Carlos Soria. Exacto. Y ese es el sector que está ascendiendo ahora en la justicia. Exacto, que lo dijimos el otro día, leímos un comunicado del legislador Leo Ballester, que habló del premio a Reusi y a Álvarez por la causa adicionales, que ahora ascendieron. Habló de eso. Sí, lo leí acá, bueno, lo leí al aire. Bueno, las cosas en su lugar. Seguramente antes ascendieron otros que impulsaba el gobierno radical. Horacio, toda esta hecatombe, este festival de plata, aviones y corrupción y todo esto que están denunciando, en algún punto afecta a Río Negro, no solo de la forma que vos decís, afecta políticamente, porque el senador Pichetto es rionegrino, es mano derecha de Cristina y esto lo salpica también. En realidad lo que deteriora es a todo el kirchnerismo, porque el otro día yo lo leía en algún editorial político. Es muy difícil desde el periodismo, de la política, que alguien nombre de corrido 8 gobernadores. Claro, lo leíste. Bueno, ¿por qué nadie nombra 8 gobernadores? Porque en realidad no hay gobernadores, no hay poder político local, son todos delegados del gobierno central. Entonces, aquí la brecha política, la posibilidad de cambio, se va a dar con el deterioro del gobierno nacional. Es imposible generar una alternancia política o una alternativa, salvo que alguien rife el poder y haga mucha macana. Creo que el gobierno rionegrino tiene su propio caudal de estar haciendo macana, el actual gobierno. Pero en realidad el verdadero deterioro viene de arriba, porque eso es lo que resiente el funcionamiento del país, lo que hace que la obra no llegue a tiempo, que se atranque, que se hagan anuncios y no se puedan concretar. No hay que descartar alguna dificultad en el funcionamiento financiero, porque ya hoy el gobierno de Río Negro ya está optando, no le pago a proveedores, demoro, no inicio obra pública propia y priorizo el tema de los sueldos. O sea, es un gobierno que está funcionando nada más, no está gobernando, está administrando. Es decir, no podemos soñar con otras épocas, cuando defendíamos trenes, cuando construíamos puertos, cuando hacíamos una escuela cada 30 días, porque todo eso lo hacíamos con finanzas rionegrinas, en gobiernos peronistas. Ahora, en gobiernos kirchneristas, el gobierno kirchnerista de Río Negro tiene que ir a mendigar la obra a Buenos Aires, si no, no hay obra en Río Negro. Claro. Entonces eso te da una idea del deterioro que tenemos. Y el deterioro más grande que tiene Río Negro es que tiene quebrada la fruticultura. Hace 5 años que la fruticultura no genera riqueza, porque hay una provincia más allá de San Javier, que es el nudo de la población y la economía de Río Negro. El 60% de Río Negro, el corazón de la provincia, está entre Cholechuel y Cinco Saltos. Ahí es donde se genera la gran recaudación impositiva, la gran dinámica económica, la gran actividad económica de Río Negro, que supera los 800 millones de dólares. Ese es el corazón de Río Negro. Bueno, eso es lo que yo digo, que ahora está quebrado y está fabelizado, y que cada vez hay que ir a tocar la puerta del gobierno nacional o del senador Pichetto para ver cómo conseguimos el gasoil, cómo parchamos, y nadie puede tocar un dólar fruta, nadie puede reivindicar el reembolso por puerto patagónico, que son todas las cosas que hemos perdido en los últimos 10, 15 años,
y que sería una manera seria de acomodarlo. Pero el gobierno en esto está empecinado, el gobierno nacional, no modifica el dólar. Vamos a una brecha terrible, sí, entre el dólar oficial. Estamos en un 80% de brecha, sí, sí. Entonces uno exporta un cajón de manzana, recupera el dólar a 5 pesos, con una retención del 15%, o sea que recupera 4 pesos. De esos 4 pesos la mayoría se lo queda al exportador, y el chacarero va a comprar el gasoil a un dólar casi de 10 mangos. Entonces, y los salarios y todos los demás costos los tienen con una inflación de 10 y recupera 3, bueno, la quiebra está a la vuelta de la esquina. Horacio, describime en 2 o 3 palabras del gobierno provincial actual, el gobierno de Alberto Beretilnec. Alberto Beretilnec está en un proyecto político de continuidad, entonces está priorizando ese proyecto político por sobre lo que las necesidades estructurales de Río Negro. En este esquema, en esta respuesta anterior, no me lo imagino a Beretilnec peleándose con Lorenzino o con Moreno o con la presidenta para conseguir un dólar fruta o para poner el reembolso por puerto patagónico. Lo veo diciendo saludo 1, saludo 2, para ver cómo queda bien. Lo más patético fue la declaración de Beretilnec con el tema de la designación del Papa. Es decir, sí. Que yo tengo detalles y no sé si alguno los conoce, te lo digo como primicia en tu programa. Beretilnec se entera de la designación del Papa en una audiencia con Julio De Vido. En el momento que designa del Papa, estaba en el despacho de De Vido. Y De Vido recibe la noticia de la designación del Papa, cuelga y le dice a Beretilnec: lo designaron Papa a Bergoglio. Yo no sé qué ha hecho este Papa por la Iglesia Argentina para llegar a ser Papa. Beretilnec entonces se va con la idea, y con el que dijo el otro, con esta idea de que el gobierno nacional iba a salir a diferenciarse y a ser crítico de la designación del Papa. Lo toman los periodistas abajo y larga esa declaración. Dijo lo que dijo De Vido. Dijo lo que escuchó decir a De Vido. Bueno, entonces así funcionan las cosas. Entonces yo lo digo en todos lados, lo repito acá, porque como dice mi amiga Mirta Legrand, el público se renueva. Los rionegrinos parecemos los hijos de los divorciados, los que hemos tenido la mala suerte de algún fracaso matrimonial en el medio de la crianza de nuestros hijos, los chicos que son lo más pícaros que viene en los últimos tiempos, cada vez más, se hacen cargo de la situación, sufren, pero también le sacan el jugo a la situación. Claro. Le empiezan a pedir al padre, repiten el pedido con la madre, o juegan con las culpas de uno y de otro, y van sacando. En realidad los chicos de los separados a veces tienen mejores respuestas que los chicos de aquellos que no se separaron. Claro. Entonces los rionegrinos estamos como los hijos de los divorciados. Entonces pasa un intendente y le pide a Pichetto. Pichetto le da 5. Pasa a Beretilnec y le da 7. Pichetto se entera y le da 8. Sí. Y bueno, hasta que algunos empiezan a macanear porque no tienen para toda la promesa. Y así estamos funcionando ahora con una neutralidad hasta octubre. Entonces los grandes temas, nos tienen discutiendo la municipalización de las grutas, bueno, resulta que como se pusieron de acuerdo Pichetto y Beretilnec hasta las elecciones, no se discute más la municipalización. Ahora ellos van a estar amigados hasta octubre. Hasta octubre, sí, bueno, porque es elemental que se amiguen porque hay que ganar las elecciones en agosto y en octubre, las primarias, y eso es una lectura para el 2015, según cómo queden posicionados. Imagínense que Pichetto no supere los 100.000 votos, que gane pero no supere los 100.000 votos, y Beretilnec va a decir, bueno, pasó tu tiempo, claro. Te ayudé, y al revés, si lo supera, Pichetto dirá, es mi tiempo, claro. Y bueno, y la fractura está latente, pero eso es ese es el gobierno, que además el gobierno no se sabe qué signo político es, porque el gobierno es peronista, los peronistas empiezan a hacer una jugada clásica, ya cuando los gobiernos son malos ya no son más peronistas, por más claro. Por más que sea Isabel Perón, López Rega, Menem, parece que fueran de otro planeta los que representaron al peronismo de esa manera. Claro. Bueno, entonces acá empieza a haber, como dice, lo vuelvo a citar a mi amigo Jorge Asís, porque hay que ser honesto intelectualmente, Asís dice que ya ha nacido un gorilismo dentro del peronismo, es decir, hay un antiperonismo dentro del peronismo, claro. Porque además eso implica una gran crítica a los que no somos peronistas, que no estamos ocupando el espacio de opositor, entonces la oposición sale del mismo peronismo. Es más opositor Massa, Scioli de la Sota
que Sanz o Morales. Claro, exactamente. Hablando de eso... Y acá en Río Negro, más o menos. Eso es lo que cuando están peleados es más opositor Pichetto que Mendioro. Si nosotros tenemos el bloque radical sostenido por Breretinec, es una cosa vergonzosa, a mí me da vergüenza ajena, que un partido que fue gobierno durante 28 años no pueda ni siquiera conducir 11 diputados. Y tenemos una mayoría del gobernador Sáiz que consciente que el presidente del bloque, que es Mendioro, sea sostenido por 2 diputados de Breretinec. Bueno, por lo tanto, la oposición está sostenida por el gobernador. ¿Y qué se hace con esto? ¿Cómo se hace? Por lo menos hablarlo. Claro. Que la gente lo sepa. Porque un partido que no puede resolver una situación de esa no puede ser alternativa, no puede ser. Claro, porque la otra vez hablaban, ahí estamos viendo fotos tuyas de cuando eras gobernador y otras fotos más actuales. Ese es el día que vino Alfonsín. Es una foto, de mi punto de vista, emocionante e histórica, porque es el día que estábamos esperando a Alfonsín cuando vino por última vez a Viedma. Ah, ¿en serio? Sí, que lo trajimos por el diario Noticias por los 15 años del diario. Vino a dar una charla. Y recuerdo porque yo hacía mucho tiempo que no me hablaba con Verani y ahí, aunque no parezca, estábamos hablando amigablemente. Horacio. Le mando un cariño muy grande a Pablo, y estuviste muy bien con la introducción por la desaparición de Pablito, que era un chico que tenía mucho para dar y una vida joven. Sí, es verdad. Yo hablé con Pablo al ratito que me enteré y estaba devastado, estaba viajando desde Buenos Aires a Roca. Nosotros de acá también, por supuesto que le mandamos un saludo muy grande. Horacio, sos candidato, perdón que te dije precandidato, candidato a senador por el radicalismo ahora en agosto. ¿Con quiénes te enfrentás? Porque son internas obligatorias, ¿no? Primarias, se llama PASO. Ajá. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese día, el 11 de agosto, vota toda la Argentina y todos los rionegrinos para una preselección de los candidatos para octubre, porque tiene que haber una lista por partido. Entonces ahí en las primarias, vamos a hacer un poco de docencia política. Sí, pero está bueno. Las primarias es un mecanismo que puso Néstor Kirchner cuando vio que el justicialismo lo iba a embromar. Cuando Néstor estaba el segundo año de mandato y quería renovar su candidatura presidencial, ve que Duhalde, De la Sota, todo el peronismo que no estaba de acuerdo con él, los Rodríguez A, los Romero, el menemismo, le iban a manejar el Partido Socialista y le iban a condicionar la candidatura. Entonces él sale del partido político y abre a la selección a toda la ciudadanía. No del padrón de afiliados, sino pone la primaria obligatoria, que toda la gente vote los candidatos de los partidos. O sea, alguien que sea peronista y afiliado puede ir al cuarto oscuro y en lugar de votar a Pichetto, puede votar a Masachesi. Claro, claro. Entonces la gente empieza a decidir, ¿eso qué hace? Eso relativiza el papel del partido. Quien tiene el partido controlado deja de tener el control de la candidatura. Perfecto. Porque... O sea, todo el mundo, sea afiliado peronista, radical, lo que fuere, puede votar al candidato del otro partido. Por eso es abierta, simultánea y obligatoria. Ese día se eligen los candidatos de todos los partidos. ¿Por qué volviste así, con tanta fuerza? Volví por un montón de razones, algunas muy personales y otras muy políticas. Vamos por las primeras, que son las que merece conocer la gente, que son las políticas. Es decir, vuelvo porque veo el partido, como lo dije ayer o anteayer, reducido a escombros, confundidos, y me doy cuenta que yo puedo incorporar elementos al debate en forma positiva. Y yo no es para hablar de mí, pero saquémonos a mí de las fotos. Saquemos la foto mía del último año en el radicalismo. ¿Y qué otra cosa pasó en el radicalismo rionegro sino la vuelta de Masachesi? Es decir, he estado en 30 comités casi y me tocó abrir 15, que hacía un año que no se abrían. Se vuelve a hablar de política en los comités. Está divertido esto porque algunos van porque se dan cuenta que venimos creciendo y van para tratar de joderme. Claro. Pero que sea, por eso moviliza, sirve. Claro. No le tenés miedo vos a la gente para nada. No, ¿por qué voy a tener miedo? Menos al debate, porque esto se trata de una cuestión de ideas. Se trata no de quién te quiere y quién no te quiera. Esto es una cuestión de debate. Y en el debate político tiene mucho para decir todo el mundo, y no hay que descalificar absolutamente a nadie por las ideas.
Claro. Así que esa es una de las razones, y además vuelve un partido que está en el llano, un partido que está reducido a escombros, que está confundido, y trato de poner mi aporte desde ahí. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión es una cuestión de generación. Es decir, si nosotros no hacemos esto, no movemos la estructura partidaria actual, no tienen espacio los nuevos protagonistas de la política. Digamos, los jóvenes entre los 30 y los 40 años tienen que esperar que se aparten o se mueran los que están controlando la cuestión. Bueno, yo voy a ayudar a que el debate abra esta cuestión. Y después, más allá de nuevo o viejo, lo que es nuevo o viejo es la idea, es decir, construir un camino, una ilusión. La política es afecto, la política es esperanza, la política es creatividad. La política no es un intercambio de tengo 4 cargos, me seguí a mí, sí, tengo esta plata, me seguí. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Además, ahora los radicales andamos dando lástima por todos lados porque los que quieren hacer política ahora están totalmente en el llano, sin un solo peso, en un partido que se ha acostumbrado a hacer política nada más que con plata. Por eso es que suena medio raro que uno vuelva nada más que por un debate, por una idea. Pero al final estamos igual que en el 83, que no teníamos nada y sin embargo armamos una ilusión, una esperanza y un camino nuevo. Decís no tenemos nada, pero el triunfo de la interna radical acá en Viedma... bueno, eso muestra que es posible. Eso a vos te dijo muchas cosas. Nosotros hablamos mucho antes de esa interna, sí, hablamos el día del triunfo y en realidad eso a vos te dio mucho, porque del otro lado vos tenías a toda la gente que estuvo con vos en el partido durante muchísimos años, dirigentes, que sí, hoy... Sí, pero a la hora de facturar intereses y además la política ha reducido un conjunto de intereses, uno no puede esperar lealtades. No. Lo que sí uno no puede dejar de perder es la coherencia con uno mismo. Claro. El problema es como, la política es como la vida, el problema es cuando uno apaga la luz en la noche y dice, ¿estuve bien o estuve mal hoy? Claro. ¿Hice las cosas bien o las hice mal? Por eso es que la política no es cuestión de ganar o perder, es cuestión de luchar, de estar defendiendo lo que uno quiere. A mí, yo no me tembló para nada la decisión de apoyarlo a José Luis Fulques porque me pareció que era lo correcto, era lo consecuente con lo que veníamos diciendo, era lo natural para defender una gestión, y además no tuve en cuenta, si hubiera tenido en cuenta las encuestas y si podíamos ganar o perder, seguramente tenía que haber ido del otro lado, como hicieron muchos en esa situación. Sí, pero vos una vez dijiste... porque además hay que acostumbrarse en la política y en la vida que muchas veces hay que perder para poder ganar. Claro. Es decir, a mí siempre me impactó el ejemplo de Salvador Allende, el presidente de Chile. Perdió 11 elecciones presidenciales, en la número 12 llegó a ser presidente. Claro. Y además soy hijo de una historia política. Yo estoy en la Unión Cívica Radical. Y aprendí claramente que el principal mandato que tiene la Unión Cívica Radical es traer la idea al debate político, es traer la idea de libertad. La Unión Cívica Radical es la responsable de que la Argentina vote, porque hasta que apareció Irigoyen en la Unión Cívica Radical, los conservadores, en la época de Juárez Selman, elegían los presidentes en la sociedad rural. Irigoyen 10 veces le ofrecieron ser parte de los gobiernos conservadores y dijo, no, yo cuando llegue voy a llegar con el voto de mi pueblo. Y eso es muy valioso, esa es la etapa de la intransigencia del radicalismo. Si cargos andan ofreciendo todo el mundo, plata y a la vuelta a la esquina para decir, mirá, no salgan, claro, no es así. La idea no se vende y las trayectorias no se construyen en base a andar virajeando con el que más conviene, porque ahí dejamos de hacer política, ahí estamos haciendo otra cosa que no es la política. Horacio, ¿por qué lo peleas tanto a Sáiz? No lo peleo, o sea, al contrario, tengo buena relación con Sáiz. Lo que sí tengo profundas diferencias, yo no estoy de acuerdo con la kirchnerización del Partido Radical, aun cuando se estaba en ejercicio del gobierno. Porque a mí me tocó ser el Menem rubio, es decir, a mí se me acusaba de tener buenas relaciones con Menem, pero yo tenía buenas relaciones con Menem, pero los ferrocarriles los defendíamos nosotros, Menem los cerraba. Yo tenía buenas relaciones con Menem y nosotros peleábamos por tratar de no privatizar. Tuvimos que privatizar cuando no hubo remedio y nos apretaron. Nosotros hicimos una política en las antípodas ideológicamente en el ejercicio del poder del menemismo.
Por eso es que evitamos el desguace en Sierra Grande, por eso que tuvimos un papel activo de la obra pública, por eso que desarrollamos toda la línea sur, por eso que no tuvimos un gobierno corporativo. El menemismo es corporativismo, es aliarme con el grupo económico. ¿Vos no hubieses hecho ningún tipo de alianza si hubieses sabido que podías pagar los sueldos? Yo lo entiendo a Sáiz en el ejercicio del gobierno. Claro. Con cuidado que lo entiendo, porque estaba detrás del escritorio. El problema es al otro día. Claro. Una vez que gano la elección, después tengo que desarrollar un proyecto propio, de acuerdo a las comisiones del partido que me ha generado, con un proyecto de provincia de cara a mis correligionarios y a los conciudadanos que me acompañan. El problema del radicalismo rionegrino, que kirchnerizó a mitad de camino y terminó no siendo nada. Entonces el problema es que no se perdió el poder y se perdieron las banderas. Por eso es la confusión ideológica. Por eso es que hay que volver a empezar, como decía Irigoyen, desde cero. Irigoyen lo meten preso en el 30 y sale viejo con 80 y pico de años y le preguntan a la Juventud Radical, ¿qué hacemos ahora, don Hipólito? ¿Cómo que hacemos? Empezamos de nuevo, de cero hay que empezar. Pero hay que empezar con una pureza ideológica. Por eso es que hay que pararse en las antípodas del kirchnerismo, porque el radicalismo no tiene nada que ver con manotear justicia, con todo este modelo que plantea el kirchnerismo, más allá de algunas afinidades ideológicas, que es bueno decirlo, porque el gobierno no es todo malo. El gobierno, y además no hay que ser necio, si ha sido acompañado por la ciudadanía es porque ha tenido acierto el kirchnerismo. Pero esto no tiene que ser confundido con el ejercicio de la oposición. Y eso es lo que nos lleva ahora a no tener legitimidad para ser opositores, porque sobre todo en Río Negro, si estamos todos mezclados. No, eso termino es un de papelón. decirlo. Eso Claro. es un papelón. Esas son mis diferencias. Y yo creo que de esta manera no resurgimos, porque si no vamos a hacer seguidismo de Bertinec. Entonces hay que generar un proyecto diferente desde la oposición, con nuevas energías, diferenciarse, y a lo que salga. Se gana, mucho mejor. No se gana, tenemos lo nuestro. Es así. Esto de Viedma y lo que pasó en Bariloche, ¿ayer fue? Sí, en Bariloche pasó algo parecido a Viedma. Claro. Lo que pasa que, bueno... no fueron elecciones a intendentes. Sí, pero Castañón enfrentó todo el aparato y yo coincido que a lo mejor el radicalismo de Río Negro, de Bariloche, que es donde hay tanta confusión, hay una señal complicada, que también hay que decir lo bueno y lo malo. Hay 5.000 afiliados, votan 1.200, ya hay un problema también de participación bastante marcado. Ojalá sea un punto de partida para que se junten, pero también hay un estilo financiado desde Viedma, por el bloque, el saísmo con la figura de Hernández y el visto bueno de González, se alía con el mendiorismo de Agostino y el ex intendente Cascón, y se alían todos contra Castañón. Castañón, enojado con Sáiz, plantea en soledad su candidatura y gana. Un dato. Ahora, ¿Castañón no era Julio fue Casón diputado? Comendioro? No, de verdad. En primer lugar fue diputado nacional por un empecinamiento de Miguel Sáiz, y después, cuando viene la candidatura de Barbeito, Sáiz considera una traición, que de hecho lo ha sido, claro, que no acompañara al candidato de Sáiz, sino a los compañeros Mendioros. Por eso, y ahora enfrentó. Sí. Y bueno. Claro, estamos también. Claro, qué lindo que haya, no hay un dirigente joven en Bariloche. Parecemos Messi entrando al área del Barcelona, es decir, uno gambetea para un lado, otro para el otro. Bueno, a Messi le sale bien y es parte del juego, pero la política necesita un poco más de coherencia. Pero son datos a tener. Pero lo de Bariloche es nada más que una muestra de una crisis, porque la crisis que arrastra también el propio radicalismo, porque Bariloche ahora va camino a una elección. Bueno, en Bariloche es una vergüenza lo que se hizo, de sacar a un intendente del despacho del presidente. Hace un año que la tienen a Bariloche en veremos, no se sabe quién gobierna. Este es un costo para Bertinec y Pichetto, por supuesto, un desaguisado. Está muy enojada la gente. Sí, seguro, pero el problema es que va a haber 15 candidatos a intendente, el que gane va a ganar con el 20%, ese va a tener mucha dificultad para gobernar. El próximo paso en Bariloche es tener un intendente del 20%, con lo cual es una etapa más de la crisis. Claro. Y la principal ciudad de Río Negro, una ciudad dificilísima, eso sí que está fabelizado en serio, es como Río de Janeiro, es una ciudad que tiene... Río de Janeiro tiene Copacabana, los mejores hoteles de Latinoamérica, y a 200 metros tiene la miseria más grande de Latinoamérica también. Claro. Horacio, ¿cómo sigue? ¿Vas a seguir recorriendo la provincia con Proyecto Río Negro? Sí, la política, como diría Jacobo Winograd,
cocodrilo que se duerme es cartera acá, así que hay que andar rápido, andar por todos lados. Sí, Proyecto Río Negro organizándolo en todos lados, hacer la agenda legislativa. La agenda legislativa es la propuesta que la vamos a hacer a los rionegrinos, donde el primer punto va a ser no a la reforma, no a la reelección de Cristina, y después todas las reivindicaciones. No llega Cristina, ¿no? No se puede subestimar. Hoy pareciera que tiene dificultades para pasar el 40% y eso seguramente no le da a los 2 o 3 senadores que hacen falta. Pero bueno, una cosa son las elecciones, una cosa son los senadores electos, una cosa es la trenza que se arma después. Por eso es que la ciudadanía que tiene posición tomada, los que votan a Cristina, que tienen todo mi respeto, que voten los candidatos de Cristina. Pero los que no están de acuerdo tienen que tener mucho cuidado en votar representantes que una vez que lo sean no peguen la voltereta en la banca, ¿no? Claro. Cosas que Argentina nos tiene muy acostumbrados, porque el kirchnerismo necesita 2/3 para conseguir la reforma. Una vez que consigue la reforma, después Cristina, adentro de la constituyente, la reelección sale por simple mayoría. Por eso hay que tener cuidado con los candidatos que dicen, bueno, yo con la reforma no estaría tan en desacuerdo, pero en realidad hoy reforma es sinónimo de reelección. Entonces no hay más remedio para lo que no estamos de acuerdo que decirle no a la reforma. No a la reforma. Horacio, gracias por haber venido. No, gracias. Ay, seguiría hablando mucho más, pero te estás muriendo de calor. Nos vamos. Gracias por haber estado acá. Hay una página, Proyecto Río Negro, para la gente. Sí, hay Proyecto Río Negro y hay un Facebook también. de Horacio Masachesi. La verdad que está bueno venir acá, creo que un par de programas más y bajo los 5 kilos que me están sobrando. Bueno, la imagen es importante, venir a clase. Claro. Gracias por haber venido. Nos Muchas quedaron gracias. Muchísimos temas, pero ya te vamos a invitar de nuevo. Y un saludo muy grande a la gente de Viedma. No me canso de felicitar a toda la ciudadanía porque tuvimos un semestre complicado y todo Viedma, oficialistas, opositores, ganadores, no tan ganadores, dieron un ejemplo de cómo funciona una ciudad que se quiere mucho a sí misma. Es verdad. Es verdad, la pasamos feo, en todos los rubros. Bueno, la política tiene estas cosas, siempre hay alguno que la pasa peor que uno. Nos vamos, hoy a las 20 horas la repetición de este programa súper interesante que la verdad es que me hubiese quedado hablando muchísimo más. Un beso a todos, gracias mi amor por estar del otro lado, gracias a todos los que están mirando Para Contarte Mejor. Acordate la página www.paracontartemejortv.com.ar. Mañana un programa, chao. Visitó y secuelas muy grandes.